no hiciéramos la clase para los que no están. Entonces, esperemos a que graben. Vamos a ver si, listo, ya creo que empezó a grabar. Entonces, volvemos y retomamos esto de la ética, ¿sí? Como les digo, tenemos solo una hora y pues de eso se trata la ética. De tener como un norte y como una lógica en el comportamiento que tenemos que tener todos los individuos en una sociedad para que la sociedad logre funcionar de una manera armónica, justa y equitativa para todos. Por eso digo que es parte del mundo de las ideas, pero que se ve reflejado en lo real, en lo material. Tiene que ver con la metafísica porque es un idealismo, tiene que ver con filosofía. Por eso, si ustedes ven, a pesar de que no tenemos clases, también está la página de la página de la asignatura. Hay unos elementos que son didácticos para que uno complemente pues, la formación. No dice que es obligatorio, pero ustedes saben que hay unas pestañas que es de filosofía, que es para que uno se vea esos documentales sobre Sócrates, sobre Platón, que yo no sé si los ven, pero eso complementa un poco de dónde viene esto, porque la metafísica tiene que ver con el pensamiento racional, y el pensamiento racional tiene que ver con el inicio y la fundamentación de la sociedad civilizada occidental moderna, como funciona ahora, que se basa en unas premisas lógicas que vienen de un racionamiento de lo que debería ser lo más beneficioso para el individuo y cómo eso también debe ser beneficioso para todos, en una relación de lo mínimo a lo máximo, ¿cierto? Se dice que la sociedad democrática, la base de la sociedad viene siendo el individuo, pero el individuo viene partiendo y nace de una familia. O sea que la estructura fundamental para los griegos era la familia y el individuo que salía de esa familia es como una columna en la que se soporta una sociedad. De nada sirve una sociedad que tenga una constitución muy bien escrita si los pilares están mal fundamentados. Si lo que dice no es, no tiene relación con lo que se hace. Por eso Aristóteles decía que había una clases de repúblicas o de gobiernos y diferenciaba la tiranía, ¿cierto? La demagogia y ciertos tipos de las monarquías de las democracias. Y también, pues, esas falsas democracias, en ese sentido de que no es uno, como los sofistas, adular al dueño de la casa y darle la razón en todo, simplemente por un beneficio propio. Se trata es de sopesar la realidad con las ideas y de ser franco. Y eso es una virtud. ¿En favor de qué? De la virtud. ¿La virtud qué es? Pues la verdad. ¿Por qué? Porque si vamos a hacerlo por la mentira, ya hay un interés particular y ya la balanza de la justicia pues tira para un lado. Por eso si hablamos de todo esto que vemos día a día, donde donde las noticias o donde los médicos o donde los políticos o donde todas las personas de cada quien en su oficio, cada quien en su conciencia verá si está viendo bien las cosas o si está yendo al fondo del problema. Pero lo primero que tiene que ser cada individuo de cada sociedad, cada columna tiene que ver si está bien cimentada. Y en eso tiene que ver que tiene que ser honesto consigo mismo y aceptar su propia verdad y sus propios errores. Si yo no dialogo, no sé escuchar, no puedo dialogar, no acepto mis errores, no corrijo, o el otro no puede decírmelos porque tienen miedo a que lo maten, entonces, ¿dónde está el derecho y dónde está la
Constitución. Entonces vemos una serie de cosas que en esto de la ética uno puede analizar en esto de la pandemia y podemos ir desde por qué se declara una pandemia global, porque todos los gobiernos coaccionaron las libertades de las personas y porque las personas permitieron que se las hubieran quitado y porque ahora los gobiernos pretenden obligar a que se reactive cuando se contradicen en el sentido de que ellos declaraban un encierro pandémico y ahora quieren activar la economía, quieren activar todo, cuando todavía no están las cosas hechas en lo que supuestamente, lógicamente deberían ser, en las recomendaciones científicas, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene la gran contradicción y donde la gente tiene que pensar. Y pensar quiere decir sopesar las razones y poner también esos aspectos sobre la mesa. Porque hay que recordar cómo pasaron las cosas, de dónde surgió este virus, qué procedencia tiene y cuáles intereses son los que se manejan en medio de una problemática que debe beneficiar o que debe buscar el mal mínimo para todos, pero no a costillas del bien máximo para unos pocos, que es lo que no se quiere. Entonces, si vemos el manejo que se han hecho de los dineros públicos en un gobierno, pues resulta un poco anecdótico y un poco contradictorio ver que las inversiones que se hicieron, o sea, que decían que no hay plata para unas cosas que son derechos fundamentales, los usaron para unas cosas que no eran de derechos fundamentales, sino que eran unos intereses políticos particulares, como comprar aviones, ¿cierto? Por ejemplo, como muchas cosas. Y poner en prioridad secundaria, última, las de primera necesidad, que eran, por ejemplo, las catástrofes, lo que pasó allá en San Andrés, las vacunas, lo del IVA. Entonces son contradicciones. Eso se llama demagogia. Y cuando por lo general quieren tapar una cosa que están haciendo, por lo general eh, hacen una cosa de distracción. Entonces lo que uno ve es que después que pasa esa cortina de humo, nos damos cuenta que la gasolina se subió, que quién sabe qué más ha pasado, pero los que tienen que hacer, ¿cierto? Control político de lo que están haciendo los funcionarios públicos, todos sea quien sea, son los electores, la población, desde lo ético. No voy a poner a entrar a que si quién tiene razón o no. Estoy hablando desde la ética como una democracia. El ciudadano tiene esos derechos y pues también tiene sus deberes. Pero cada individuo en relación proporcional a lo que ese individuo tiene que aportar al Estado. No se le puede echar la culpa al vendedor informal, que según el gobierno es un trabajador. Él lo cuenta como trabajador, echarle la culpa de todo lo que está pasando, cuando él no tiene injerencia de las inversiones de los impuestos, que los impuestos son de todos, los pagamos todos y no son de unos pocos. Entonces, en ese sentido, no estoy tomando partido en ningún lado, sino diciendo, oiga, ¿para qué sirve la ética? ¿Para qué sirve la democracia? La ética está articulada con la democracia y con la parte de las ciencias sociales, que son unas ciencias que no son exactas porque son dinámicas y son aleatorias. No podemos decir que nosotros somos Europa porque es diferente. Nosotros somos un país consumidor, nosotros no generamos empresa. O sea, el presidente se puede andar por allá, pero tiene que tener los pies aquí, tiene que hacer las cosas con la problemática de acá. No puede decir que es un Valley Silicon cuando todo está vuelto a nada o cuando no hay oportunidades. No puede decir que es un Silicon Valley. O sea, es una de las cosas que uno dice, bueno, ¿dónde está este señor? Entonces, de eso se trata un poco la ética. Pero si nosotros vemos qué positivo se puede sacar de esto, pues vamos a compartir un poco, voy a compartir el escritorio para ir mirando cosas e ir analizando
y sacando provecho de las clases virtuales y contextualizar también para qué nos sirven las asignaturas, para qué nos sirven las cosas en la vida, ¿cierto? ¿Para qué nos sirven las clases virtuales? ¿Para qué nos sirve el colegio? Porque es necesario asistir al colegio, pero sin que el principio fundamental, ¿qué es mejor? ¿La educación o la vida? Uno dice, pues la educación se tiene que garantizar, obviamente, pero por encima de la educación está la vida, porque nada sirve uno está con derecho a la educación muerto. O sea, entonces es una condición de que la inmunidad de rebaño es de todos. Y uno no puede decir que si en la Constitución dice que todos somos iguales, no se le dé el mismo tratamiento a todas las personas. Y eso no lo dicen en los noticieros porque los noticieros dicen es ¿qué es lo que dice? El profesor no quiere trabajar. El profesor está preocupado por toda la comunidad escolar. Y no digo que es una orden de rectoría, no, porque es que la presión viene desde arriba. Es una cosa vertical. Entonces, cuando una cosa es vertical, simplemente es una cadena que sigue para abajo y que prácticamente llega hasta los estudiantes donde se ven coaccionados y obligados a irse sin vacunar. ¿Sí? Que uno dice, hace 2 meses, uno dice, bueno, listo, estamos atentos hacia eso, pero la pregunta es, oiga, hay que tener en cuenta el tiempo y los momentos. De todas maneras, hay una cosa que sí es cierta. En la vida, a nosotros nos toca adaptarnos, porque esa es la vida durante toda la historia de la humanidad. ¿Cómo yo logro sopesar esas crisis sociales o crisis personales o crisis familiares o crisis locales o crisis etnográficas? ¿Cómo las logro yo superar? Ese es el reto que sí debemos ver lo positivo de lo que hemos logrado en esta época. ¿Qué hemos logrado nosotros en esta época como personas, como individuos, tanto ustedes como sus papás, como todos, como las sociedades? Fortalecernos espiritualmente y como comunidad, como identidad nos encontramos, nos reencontramos a nosotros mismos en nuestro espacio vital, en nuestro cuarto, en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo. Nos vemos y nos identificamos y nos sentimos a gusto de estar vivos. Obviamente lo social es muy complicado, pero podemos dar algo positivo desde reencontrarnos con nuestros gustos, con nuestros pensamientos y con nuestra manera de ser, de conocernos nuestros valores positivos y negativos, porque también tenemos que saber que la vida y la formación es constante y que la vida no es igual ni para todos ni en ningún ámbito. Hay gente que es buena para ciertas disciplinas, hay gente que no es buena para otras, pero hay gente que puede ser buena en esa disciplina y también puede bajar la guardia o creer que es muy dura y lo pasaron, lo adelantaron. Entonces tiene que haber siempre un constante crecimiento en esos valores y fortalecimiento en esas dificultades. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que podemos mejorar o empeorar. Podemos tener un talento y perderlo o podemos ver que tenemos una facilidad en algo o una dificultad y esa dificultad trabajarla y volverla un talento. Porque también en las crisis se cambian las dinámicas. Es una oportunidad para uno, como uno lo ve a veces en algunos estudiantes, que uno dice, este estudiante era bueno, se bajó de rendimiento, en esta temporada que le tocó estar solo, volvió a recuperar el rendimiento. Y lo mismo con otras personas. Esa persona era malo, pero se logró socializar con un entorno, con la gente, pero ya cuando no estaba la gente le empezó a ir mal. O sea, que se socializó, le fue bien, y cuando estuvo solo, le fue mal. Sí, son cosas que nos sirven a nosotros para evaluarnos y mirar qué fueron las cosas que yo realmente logré en esto, ¿cierto? Bueno, les iba a compartir como unas pantallas, 1 hora no es nada y ya ven que mejor dicho se va a acabar la clase, pero vamos a ver aunque sea unos temas para que
salgamos como con una conclusión positiva de todo esto y miremos el futuro con positivismo y como un reto para retomar todas las precauciones que haya al respecto para que podamos reactivarnos de una manera segura y pensar en nuestro entorno vital, en nuestro entorno familiar, antes que en volver a pensar que íbamos a estar igual como antes. No, eso sería una gran equivocación, eso sería una gran trampa, una gran mentira. No se puede, no se puede. Hay riesgos, sobre todo cuando no está la inmunidad de rebaño que se estoy diciendo. Eso hay que tenerlo muy en claro. Bueno, quería mostrarles un poco el juego de conciencias de lo que es la ética y pues bueno, diremoslo. Porque de todas maneras están esos conceptos. Hablamos también del manual de convivencia, ¿cierto? Pero bueno, la clase no da para más. Entonces vamos a ver un poco. Aquí se hizo. Ahora no lo encuentro en un momento. Bueno, iba a mostrarles un poco lo que es el pensamiento que tiene una persona cuando está sola, que es un pensamiento positivo y otro negativo, ¿cierto? A ver si está por acá. Aquí está. Por ejemplo, entonces está Walt Disney. Y pues aquí podemos ver, no sé si están viendo lo de Walt Disney, me pueden decir en el chat, porque si no, no hacemos. Si vieron ahorita lo de Pato Donald, me pueden confirmar. Bueno, les voy a mostrar esto, si no se ve, pues ni modo. Es el comportamiento y la mayor dedicación y por supuestamente la conciencia tiene que bregar o el cuerpo tiene que bregar. ¿Cuál escoge de las dos? Obviamente lo que yo les digo, el aprendizaje a veces es doloroso. ¿Por qué? Porque aprender implica reconocer que uno se equivoca y casi la mayoría de la gente no se equivoca. Y en este capitalismo que busca adular a la gente diciéndole con la lambonería, o sea, donde la verdad no sirve, sino que la gente se come su propia mentira y los otros se la creen, y el periodismo ya no es periodismo porque está vendido, entonces si la gente cree que es periodismo, entonces, ¿hasta qué punto la gente va al fondo de la fuente e investiga y verifica? Y voy a compararlo con, eh, con una analogía de un proyecto que yo hice para la especialización. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene como tres personalidades, ¿no? Hay una conciencia que le toca sopesar en la justicia. La justicia es una balanza y la balanza tiene un eje vertical que es inamovible. Y en ese eje vertical hay una horizontal, ¿cierto? Que es la balanza. Y hay dos lados de pesos y contrapesos. Si hay justicia, los pesos son iguales. La igualdad de los pesos son iguales y da igual a cero, ¿cierto? El centro de la balanza, ¿cuál sería? El cuerpo, lo que nosotros somos, las decisiones que hace, las acciones del pensar. Entonces el cerebro izquierdo, que es el que más usamos todo el tiempo, el cerebro izquierdo es el que está para pensar, para saber, para adquirir conocimiento, para comunicar, ¿cierto? Para adquirir vocabulario, ¿cierto? El pensar, el saber implica pensar y logra hacer estructuras que clasifica para tomar decisiones. O sea, eso es la experiencia. Y como ven, vamos subiendo como por una pirámide y, y cada cosa nos lleva a un siguiente nivel. Ustedes están en noveno, pero la idea es que ustedes vayan teniendo su proyecto de vida. Y lo que están haciendo en el colegio es adquirir conocimiento o en aprender en casa. Si yo no hago esto a conciencia, o me lo hacen o hago trampa, pues realmente yo tendré eso, será real. En papel sí, como en la Constitución, sí, todos somos iguales, carreta. Si el Estado no me garantiza eso, no me lo da, pues no es cierto.
Si dice que no hay, si dice que uno puede protestar y disparan a la población, pues no es cierto, no aplica, ¿cierto? No es coherente con la realidad. Entonces, desde ahí va, desde ahí empieza lo que es la honestidad y lo que es la verdad. Por eso nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y desarrollar ese pensar y desarrollar ese lado izquierdo del cerebro, que es lograr entender lo que me están enseñando. No por una nota, no, porque yo necesito entenderlo yo, sin que haya una nota. Pero si yo repito como loro, eso no quiere decir que esté entendiendo. Por eso dice pensar y saber, ¿cierto? El saber es lo que me dicen, el pensar es lograr eh, resolver un problema con lo que me enseñaron, ¿cierto? Y comunicar esa solución. El cerebro central es el hacer o tener. O sea, que eso es el cerebro central. El cerebro central es el lagarto. El lagarto es visceral. Es lo que se maneja automáticamente, es lo que tiene que ver con el sistema digestivo y con los sistemas del cuerpo. O sea, que actúa por inercia, por el deseo, ¿cierto? Pero es el que nos da la papita, porque es el que obedece a los otros dos cerebros. Entonces el uno piensa, ¿cierto? Acumula conocimiento, el otro hace el trabajo fuerte, ¿cierto? Entregar los trabajos, ir allá, comer, hacer las tareas, todo lo que es el día a día, planear, se hace el que se agote y el que tiene que dormir para volver a estar bien. Y es el que logra generar el dinero y el que logra subir y cambiar las realidades. Y el cerebro derecho es a dónde yo quiero llegar. Ese es el soñador. El cerebro derecho es el creativo, el de las artes plásticas. El izquierdo es el de las matemáticas, el derecho es el de la creatividad. Creatividad no quiere decir que tengo que saber dibujar, no, creatividad es que yo tengo una ruta a donde yo quiero llegar y no sé cómo lo voy a hacer. Sí sé, pero no tengo los medios, pero mi cuerpo me va a ayudar a hacerlo. O sea que todos los tres cerebros tienen que trabajar en armonía para lograr llegar a esa decisión de donde yo quiero llegar. Pero un cerebro, si se amanguala con otro, si el deseo y la creatividad se amangualan y no tienen en cuenta el racional, se está haciendo trampa. Entonces uno mismo tiene que articularse con esos dos aspectos. ¿Cómo estoy trabajando yo en esto? Lo emocional en esto, pues no está jugando, porque entonces se juega con el deseo de compartir con los compañeros. Y en ese querer compartir se puede perder lo racional que es, oiga, eso es un virus que no se ve. Si llegan a artes y no tienen materiales y le prestó un borrador a una persona que está enferma, no se van a dar cuenta en ese momento. Entonces, el hecho de yo de recibirlo o pedirlo ya es un acto de irresponsabilidad. Nos van a decir que exagerado, profesor. Y uno dice, no sé. Por eso uno dice hasta qué punto el deseo de lo visceral y de los sueños me puede jugar en contra con lo racional. Que lo racional dice, no, no se saluden ni de mano. Si va a ir allá, no se salude ni de mano con nadie. No se quite el tapabocas. Entonces, esa rigurosidad es listo, podemos hacer esto, sí, pero tengo un reto que me tengo que imponer a mí mismo. Porque si yo llego a cometer la falta, no podré dormir y duraré 20 días esperando a ver qué fue lo que pasó. Uno no puede hacer eso porque a las acciones vienen las reacciones. Y eso es física, y eso es biología. Ustedes lo ven en química y en biología. Entonces, simplemente desde la ética, desde la clase que yo doy y desde artística, yo digo, si van a ir a clases, por favor, lleven sus materiales. ¿Para qué? Para que ustedes estén tranquilos. Si usted lleva sus materiales y se los prestó al otro, mínimo tiene que reportarlo a usted mismo. La embarré.
¿Cómo desembarro yo eso? Lo primero es, no lo haga porque desembarrar eso puede que no se pueda hacer. La persona que se va de este plano no se puede devolver. Quiero ser claro en eso. Por eso es metafísica, por eso la ética tiene que ver con el espíritu y el alma. Porque mi acción hace que mi conciencia se sienta bien o no pueda dormir. Si yo hago trampa, me río, pero ¿quién se ríe? Mi personaje negativo se ríe de los otros dos que logró convencer. Pero en el fondo sabe que no sabe nada porque hizo trampa. O sea, sabe, pero no sabe. Sabe hacer trampa. Y cuando uno ve ese gozo, de la risa, lo malo, pues le queda gustando y lo tiende a volver a repetir. Por eso hay personas que uno sabe que hacen trampas una, dos, tres veces, y hay personas que se prestan para que la otra haga trampa una, dos y tres veces, y es repetitivo. Y están entendiendo mal lo que es la ética y lo que es la amistad. Pero bueno, si no se puede en teoría, la práctica, que es el hacer, les enseñará. Espero que con esto no. Bueno, bueno, no se reunieron los otros porque, bueno, me imagino que ya se habrán puesto a hacer otras cosas, pero retomando, pues viendo las animaciones, también volvemos a ver lo que hablamos un poco de la narrativa de lo que es un guión, que es una moraleja, ¿no? Y si ustedes ven la, la psicología o el perfil psicológico de los personajes, es tratado de con el mismo dibujo, pero si ustedes se dieron cuenta, lo benevolente le pusieron una voz femenina y lo malévolo le ponen una voz masculina, ¿cierto? Y obviamente los rasgos, pues, y los movimientos cambian y las posturas también, que eso hace parte del perfil psicológico, pero el personaje es el mismo. Y pues vemos que el mensaje es un poco hacia la voluntad sobre el gozo del cuerpo, en este caso hacia los vicios, ¿cierto? O hacia la pernicia, o hacia el disfrute de pasar lo bueno y no hacer nada, ¿no? Que es lo que hacen los, supuestamente, en estos estándares capitalistas, que es la vida del rico. Como si la vida del rico fuera fácil, ¿no? Pues es fácil porque es mantenido, ¿cierto? Pero lo mantienen es el trabajo de muchos pobres. Entonces, la moraleja es pues, la fortaleza de la voluntad para uno poder luchar con ese día a día o con un problema que alguien tenga para lograr forjar su carácter. Forjar el carácter es tener disciplina. Y si hablamos de ser un servicio, ser un ciudadano que le sirva a la sociedad, pues es cumplir normas y eso es disciplina. O sea, nadie le va a pagar a una persona por, eh, por no estar haciendo nada. O sea, la remuneración civil está en hacer un oficio. Forjar un oficio implica tener disciplina, implica tener normas, implica tener horario, implica proponerse metas, controlar un cronograma. Si hablamos que tiene que ver con el arte, porque ustedes vieron que habían unos puntos que estaban en artes y se hablaba es cómo usted lo refleja en una historia, pero lo que lee, entonces tener en cuenta el contexto de lo que leyeron. Teniendo en cuenta eso, pues podemos ver entonces, ahora sí, pues, bueno, lástima que no me di cuenta que el tiempo nos quedaba más porque, bueno, yo sí dije, se pasó volando esto, pero no. Bueno, hablando de este proyecto que les hablaba, podríamos decir que en cualquier proyecto que tengamos en la vida, la sociedad nos plantea una igualdad para todos, en teoría que puede ser la base de esta pirámide, o la base, el comienzo de este camino, que es amplio,
pero que a medida que va subiendo, ¿cierto? Se va volviendo más angosto. ¿Por qué? Porque necesita unos esfuerzos mayores y lo que es la competencia. Hay unos niveles de conocimientos más específicos a medida que uno va avanzando en la vida. Obviamente le van a dar unas responsabilidades mayores según su experiencia, pero es necesario ir acumulando experiencia y conocimiento. Es lo que ustedes están haciendo año tras año. Pero si lo hacen a conciencia, pues obviamente se ha reflejado no solo en la experiencia, sino en la constancia y en la perdurabilidad que ustedes tienen en esos oficios. El que no sabe, por lo general puede tener el cartón, pero lo esconde porque sabe que no puede ponerlo en práctica. Entonces, ahora estamos en una sociedad democrática donde la mayoría de personas tiene sus derechos, todos tienen sus derechos y muchos logran, o el Estado se encarga de garantizarles su cartón. Porque si vemos la educación como está ahora, pues prácticamente antes era una posibilidad más abierta a lograr escalar. Ahora no tanto, porque ahora están cambiando las reglas del juego con las constituciones, con las leyes. Entonces, ahora pueden bajarle el, los ingresos a las personas profesionales y venderles la idea que el conocimiento no importa, que lo que importa es lo socioemocional o lo relacional. ¿Para qué? Para que no piensen. Entonces, si usted no sabe que le están cortando el dinero y le están cepillando para que diga que sí y no analiza qué es lo que está de fondo, como el problema ahorita con la protesta social, que no es que la gente salga porque es que se le ocurrió, no. Es la única manera de llamar la atención a esas personas que supuestamente se eligieron para que trabajaran para los demás. Y es la única manera que le quedó a la sociedad. Pero uno ve lo que piensa la sociedad, que obviamente salen afectados porque pues, se bloquean las cosas, el comercio se cierra, pero no se dan cuenta de todo lo que se han robado. Porque si usted ve que no tiene posibilidades para tener educación superior, pero usted pregunta, ¿dónde están los que se robaron los 200 billones de Reficar? Y no hay ningún responsable. Y son los que gobiernan, son los mismos. Usted se da cuenta que le robaron su educación superior. Y le van a vender el cuento que es que el conocimiento no sirve para nada. Que cualquiera puede tener un cartón. Uno dice, sí, cualquiera puede tener un cartón, pero no cualquiera puede demostrar que ese cartón lo maneja al derecho y al revés, o sea, que tiene el conocimiento que certifica el cartón. Los que pasan con trampa no pueden. Y eso es lo que pasa con la corrupción. Hay personas que pasan papeles y no son y subcontratan a gente que sí son, pero como está la corruptela tan grave, el que sí sabe se presta para eso, sabiendo de antemano que con la mitad de lo que le van a dar no se puede hacer ni un tercio de lo que pretende hacer el otro, porque es que la mentira se recarga en la mentira sobre otra gran mentirota. De nada sirve que el presidente salga a decir una mano de sandeces y al otro día se contradice. De nada sirve que digan que toca encerrarse todo el mundo cuando ahora dicen que ahora todos tienen que salir. Y no se ha cumplido la cuota que supuestamente tenían que cumplir al inicio de la pandemia. Entonces, ahí se cae de su peso lo racional con la práctica. ¿Sí? Las ideas tienen que ser consecuentes con la realidad. Si a mí me dan un dinero para que yo haga un edificio o un puente bien hecho y me dan el dinero justo, en la matemática no me dan que yo, usando unos materiales que no son esos, a la mitad me quede igual, con la misma resistencia. Never.
Y todo eso tiene que basarse, esas decisiones las tienen que tomar es basándose en estudios científicos. Aquí no hacen eso, aquí simplemente dicen una cosa y no muestran en qué se basaron. Entonces eso es como manejar una cigarrería. ¿Por qué? Porque aquí el Estado, ya desde hace mucho tiempo, desde que empezó el neoliberalismo, empezó a vender sus empresas. Por eso lo estatal ya no tiene un departamento de ciencias que corrobore si la vacuna es lo que dicen que se vende. Aquí ya no hay conocimiento, porque con ciencias ya no tiene ingresos. O sea, la ciencia pensar no da, entonces cancelemos pensar. Cuando acá en Colombia antes se hacían vacunas, o cuando en Argentina también se hacían vacunas. Entonces es una tendencia global que ya como los países tercermundistas quitaron la ciencia, pues pueden vender cualquier aguapanela y ellos no pueden corroborar si la aguapanela es buena o mala. Entonces, la economía de Colombia se basa en tercerizar servicios y productos, es revender lo que nos llega de China, es revender todo. Cuando aquí había empresas de telas, ya no hay. Entonces, esa supuesta activación económica es lo que pasa cuando la gente la mandan a encerrar y la gente necesita es vender y revender. Porque es que aquí no le están vendiendo hacia afuera a otros países productos que se hagan acá. Aquí están simplemente viven del revender de lo que llega. Entonces, cuando pasan esas crisis, necesitan activar eso, pero necesitan que se guarden. Entonces, hay un discurso que no se sustenta con ninguna base. Por ejemplo, se puede reactivar lo presencial, listo. Hay muchos estudiantes que piensan, dicen, ¿y ahora yo cómo hago si yo todas las tareas las hacía prestadas? ¿O cómo será ahora que nos toca presencialmente y vamos a ver realmente quién sabe qué en cada salón? Esa es otra realidad que toca enfrentar y nivelar, porque todos esos que se perdieron y que lograron pasar el año pasado con 3, 4 áreas de más, que realmente no pasaron, o sea, pasaron por la circunstancia, pero académicamente no, no es que hayan pasado, no, no pasaron. Ellos creen que sí. Entonces, el miedo de volver es decir, oiga, ¿yo en qué me quedé? ¿Yo en qué estaba? No, yo me quedé hace año y medio. Algunos, no todos. Porque habrán otros que desarrollaron sus habilidades técnicas y dirán, yo no soy de esos, yo estoy acá. A diferencia de estos que llevan año y medio atrasados, yo estoy a nivel. Logré sortear esto y puedo estar competente hacia el futuro. Porque los trabajos del futuro tienen que tener ese tipo de adaptación, cómo yo me adapto a una crisis. Entonces, el cómo yo me adapto a una crisis es lo que yo tengo que verle positivo a todo eso. Que me mandan a encerrar, que me mandan a hacer guías presenciales, que me toca enviar las que faltan, que me toca ir presencial. Si yo tengo todo el día, de pronto me genera un poco de estrés. Si yo soy de los que llevo medio año perdido en la nebulosa y me ha prestado las tareas, imagínense cómo estará ese estrés de conciencia. Porque de pronto inclusive no sea una cosa de voluntad propia, sino circunstancial, que de pronto la persona no puede, porque no tiene el dinero, porque no tiene la tecnología, no podemos decir que es que no quiso, pero el Estado le garantizó eso, porque el Estado dijo, no, váyanse a las casas y educación virtual, el Estado les dio a ustedes equipos, les dio a ustedes datos, les dio eso, el Estado prometió, les dio eso, y ahora el Estado quiere jugar con eso y decir, no, es que el problema no somos nosotros el Estado, sino que el problema es de los profesores. Entonces, uno dice, no, ustedes tienen que tener la conciencia de sopesar las cargas y decir, oiga, ¿para qué me sirven las matemáticas? Pues para analizar las circunstancias y mirar lo que dijeron en un punto y compararlo con lo que dicen ahora. Y
triangular no con los medios de información de los noticieros, sino también triangular con las redes sociales y también triangular con noticias de otros países, porque lastimosamente uno no puede fiarse de una fuente, sino que uno tiene que consultar mínimo 3 y ver cuáles son esas fuentes. Así toca el que le gusta el conocimiento y el que no come entero y el que le gusta mirar a fondo el átomo, el ARN de la tal vacuna, esa persona siempre va a buscar la verdad y siempre indagará la verdad, no se dejará comer cuentos de gente que sale a decir lo uno y luego por noticias dice lo otro, como la ministra de la secretaria de Educación, que en una circular dice que es obligatorio la presencialidad para los estudiantes y cuando la entrevistan dice que no, que el papá puede elegir cuando nosotros nos están diciendo que los alumnos pueden perder por fallas. Entonces, uno dice, ¿cómo así? Y esa fue la que escribió ese decreto que nos enviaron. ¿Cómo se contradice? Ah, está jugando a 3 bandas. Entonces, después de que termine el muchacho reprobado por lo que dijo esa señora, que no, que todo bien, que porque el papá no quería, no, en la circular dice, a no ser que esté enfermo y tenga ciertas connotaciones. Y yo sí quiero ser claro, si ustedes se arriesgan a no venir, pueden caer en el error de que pueden perder el año por fallas, porque es por decreto. Una cosa es lo que diga la señora en el noticiero y otra cosa es que el decreto dice esto y lo firmó la misma señora. Entonces una señora que escribe una cosa y luego dice otra, ¿a quién quiere afectar esa señora? ¿Al profesor y al estudiante? Es una cosa que uno se cuestiona y uno como profesor de ética tiene que decirlo. Oiga, y nosotros como manual de convivencia, que supuestamente cada colegio tiene un manual de convivencia donde se rigen sobre su manual de convivencia y donde el consejo académico prima sobre los intereses de la Secretaría del Magisterio. Entonces, ¿dónde quedan esos decretos de la Constitución? Pues ya vemos cómo es que está funcionando ese Congreso que está trabajando, que luego pone a unos procuradores de bolsillo a hacer el proceso disciplinario a los funcionarios públicos sin tener ni siquiera los estudios requeridos para eso. Entonces un procurador puede ser juez, ¿cómo así? Eso es lo que están haciendo, eso es lo que han hecho en estos 4 años de gobierno. Entonces imagínense cómo se va a poner esto y cómo nos van a poner a pelear entre nosotros mientras que ellos miren lo que están haciendo y no aceptan un error. Entonces ahí es cuando uno dice, lo ético es, yo puedo equivocarme y yo tengo que escuchar a los que me eligieron a mí y ver qué es lo que ellos quieren decirme. ¿Cómo es que este señor no puede sentarse a dialogar con la gente que hace una protesta? Eso no tiene presentación. Entonces, desde ahí, desde el no querer dialogar y después salir en noticias a decir que es que los causantes de todo esto son los que protestan cuando las protestas se dan para un diálogo que él no quiere hacer. Entonces, ¿cuál es la lógica ahí? Uno puede decir, ese presidente que prometió todas estas cosas en campaña y que hizo todo al revés, o sea que es un demagogo, que es un maquiavélico, que no le interesa, no tiene conciencia de mentir, porque toda la ley y la justicia está hecha a la medida de su robo y de su bolsillo. ¿Cómo le va a creer el pueblo a una persona que miente de esa manera, como ir al baño? Y de ahí para abajo, porque si la cabeza es así, imagínense los otros que están diciendo cosas que también se contradicen y engañan. Y los medios, que supuestamente son contrapeso de un gobierno, le siguen el juego, le hacen corito, le preguntan qué quiere que le pregunte. Cuando el periodismo siempre, por ética, ha estado en búsqueda de la verdad. Entonces ustedes pueden ver que estamos en una época donde lo mediático y donde lo visual, que tiene que ver un poco con el arte y la publicidad, sí, obvio, porque el arte entra por los ojos, la música entra por los oídos y busca eso bello, pero ¿qué es?
una mera apariencia. Entonces, ¿hasta qué punto la ética está en la publicidad, está en el arte, en lo que yo dibuje en animación? No puede ver a Walt Disney haciendo el Pato Donald, pero uno puede decir, ¿por qué muestra el Pato Donald fumando tabaco? Ahí hay una, ¿qué pasa ahí? También hay unas connotaciones que uno se cuestiona, como el que sea bueno tenga voz femenina. ¿Por qué? Si uno sabe que Donald es hombre. Entonces hay un mensaje inconsciente subjetivo de decir que los que se portan bien son unas bolas o cuál es el interés. O no son tan fuertes como el otro. Entonces uno también ve que la publicidad y toda la tendencia de los medios pueden enviarnos inconscientemente hacia una tendencia que puede ser nefasta para nosotros mismos. Como decir que hay derecho a la protesta y salgan a marchar. Pues sí, aquí damos garantías, como dice Claudia López, y cuando menos salen, y Claudia López les manda a la gente a disparar a quemarropa. Entonces uno dice, ve, y ella no es la que dice, y ahorita que dice que si le va a dar garantías. Entonces uno ve el noticiero de ayer, y entonces Claudia López diciendo que ella está de acuerdo y que vengan acá, y luego le dice al gobierno que es que no, que ya no estaba diciendo eso. Entonces uno dice, bueno, al fin qué, ¿cuál es su posición? Y uno se da cuenta que tiene una posición solapada e hipócrita, porque no hay otra manera de decir las cosas, porque es que se caen con los hechos. De nada sirve que yo diga que yo amo a todo el mundo cuando yo de pronto no puedo ni verme al espejo. Entonces, ¿de qué sirve lo que yo aprendo en ética? ¿De qué sirve lo que yo aprendo en artes? ¿De qué sirve lo que yo aprendo virtualmente o presencialmente? ¿Cuál es la diferencia entre que yo vaya presencial o virtual? El estudiante y el profesor tienen que decir, no, vamos a buscar que logremos adquirir y construir conocimiento de una o de otra manera. Tenemos que adaptarnos. Y eso es lo único positivo que uno puede ver de todo esto que está manejando alrededor, donde todos somos buenos y malos a la vez. No diga, el primer derecho fundamental es el de la vida, ante todo. Entonces, sí, podemos hacer esto, hagámoslo bien, tenemos que ser conscientes cada uno de lo que tenemos que hacer responsablemente. Bueno, se me pasó el tiempo, me confundí ahí, por ejemplo, yo digo ahí, ¿qué pasó en la ética? Yo digo, no, pues me confundí. Pues no miré bien la hora y pues pensé que ya se había pasado esto, porque nos conectamos siempre un poco antes, entonces fue un poco eso. Bueno, excusas a los que se desconectaron, pero obviamente cuando dan una hora de tiempo, uno dice, la clase empieza antes, o sea, empieza justo, y lo que yo vi en el horario es que como que no. Hay unos que ya no tienen clase, pero ustedes supuestamente no tienen clase una hora ahorita, por ejemplo. Entonces creo que no, o sea que pudieron haber dejado las clases de hora y media, pero creo que dieron un espacio para, para los cambios. Entonces, de todas maneras, eso es una improvisación que uno no puede decir, ¿cuál es la culpa? La culpa es del profesor Leo, ¿la culpa de cuál es? Entonces, es una improvisación que a todos nos pusieron a hacer unas cosas que en vez de estar calificando, o bueno, está también esto de la reactivación, que hay muchos que dicen que no, el noticiero dice que hay 70% de gente que sí quiere, pero es que hay unos colegios que no aplican. Uno ve los megacolegios, pues tienen esos espacios que sí, pero hay otros que no. Entonces, el adaptarse implica que no se puede juzgar al otro de una manera tan relajada, sino que toca ponerse en el lugar del otro y tener en cuenta que yo no puedo calificar de la misma manera como si estuviéramos presencialmente. Yo tengo que ser flexible con mi evaluación, porque la idea no es generarle más estrés a los estudiantes, pero tampoco puedo pasar a todo el mundo si no me envío nada. O valerle la trampa, ¿no? Yo de alguna manera tengo que decir, oiga, alguien está ahí copiando, entonces, ¿quién es? La gente tiene que contestar, no, yo se lo presté a fulano y fulano fue el que copió. Listo, ya, se aclaró, fulano, haga la cosa, punto. No se trata de esconderse o de que yo no diga nada porque es que usted es mi amiga, no. Porque si hacen eso, entonces se aplica la norma.
sea, el problema se agranda y la idea es que no, en mi clase no es así. En clase es, oiga, ponchados, ¿quién va a hablar de los otros? ¿El que se prestó o el que la embarró? Alguno de los dos tiene que hablar, pero las consecuencias se tienen que asumir. Y es mejor asumir las consecuencias cuando están pequeñas, no cuando se agrandan y se vuelven mentiras cada vez más grandes. O como pasó también en la animación, que es, termino devolviéndome por el caminito torcido. Inconscientemente los pies me llevan para allá. Porque cuando se genera una costumbre después, o se genera un hábito, después para cambiarlo es muy difícil, porque el cuerpo se adapta, como en el dibujo. Si usted no practica dibujo, pues bueno, ¿cómo le van a quedar los círculos? ¿Bien? O las líneas le van a quedar rectas si nunca hacen líneas, si nunca hacen rectángulos, quedarán escuadras las esquinas. Entonces, tengo que practicar y el arte es práctica. Por eso la maestría es a partir de la práctica. Bueno, yo creo que ahora está bien. Dígale a sus compañeros que lo lamento, pero bueno, que estamos en ese proceso de adaptación y pues obviamente los horarios ya no son los mismos antes, pero ustedes me dicen que tienen clase hasta las 5, o sea que uno se azara, se acelera porque piensa que viene la clase ya misma y miren, no, tienen como hasta las 5, entonces uno pues no puede echarle la culpa a nadie, sino también comprender y decir, bueno, cada profesor está presentando su propia dificultad, no crean que no. Porque eso es de estar haciendo papeleos para ver quiénes van a entrar, contestarle a los padres, esos son tiempos que pasar los informes a los coordinadores para que hagan los horarios y todo. Esos son tiempos que uno tiene que dedicarse a eso. Entonces, las retroalimentaciones se van acumulando. O sea, que ustedes no esperen retroalimentaciones esta semana porque esta semana nos tocó esta adaptación. Desde el rector hasta los saciadores, los heladores, a todos nos tocó otra vez, oiga, bueno, se vuelve a activar esto, y de ustedes también, qué cuidados tenemos que tener, no podemos volver a pensar que vamos a seguir como antes de que empezó esto. Bueno, eh, dejamos ahí, ¿cierto? O bueno, también quería hablar un poco de lo de las guías y pues lo podemos repasar rápidamente porque si es a las 5 pues quedan todavía 10 minutos y lo voy a repasar desde un PowerPoint que estaba haciendo por acá, que yo sí dije, pero entonces no alcancé a hacer eso y, y bueno, la ética civil. Entonces, lo que hablábamos, es un paradigma moral de la sociedad democrática, la ética civil, un paradigma, el paradigma es un rompimiento de la realidad, es algo que es como una utopía. De alguna manera lo que dice la Constitución, lo que dicen las normas es un idilio, ¿no? Es como, uy, no, pues la sociedad es perfecta, no, la sociedad busca un equilibrio, pero nunca será perfecta, porque es cambiante, así como nosotros somos cambiantes también, a veces estamos de buen genio, a veces estamos de mal genio, a veces nos ponemos las pilas, a veces podemos tener una crisis y vamos abajo y luego llegamos hasta abajo y luego nos retomamos porque vemos que si no nos levantamos y no le ponemos ganas a la vida, pues la vida no me va a dar lo que yo busco, porque nadie se va a condoler con nadie con esta sociedad como está. Antes le van a pasar por encima. Si lo ven a usted caído, le van a pasar por encima y el amigo dirá, no es que era usted o era yo. Eso en esta época del capitalismo se presta para muchas cosas, ¿no? Para que utilicen a las personas, pero también esas son oportunidades para fortalecer lo emocional y decir, bueno, me pasó una vez, pero dos no me puede pasar. Y si no aprendió una vez, pues le vuelve a pasar para ver si aprende con dos veces, mejor dicho, como dicen en la casa, hasta que se canse y entienda que debe modificar,
porque la gente se puede aburrir de decirle, deje de hacer trampa, deje de ser mentirosa, pero ya cuando sean adultos ya será de otra manera. Como dicen por ahí, primero se le llama personalmente, luego se le llamará la atención delante de otra persona para que le dé pena, y luego le hará, y luego la sociedad será la que lo condene. Que eso es ya con los niveles de evolución en una vida, de cómo una tendencia se puede volver cada vez más dañina y nefasta para una familia, para una localidad, para una sociedad, para un país o para el mundo. Porque esto del COVID, esto, eso se lo inventaron, eso salió de un laboratorio. Entonces, ¿cómo es que una cosa que se inventó la ciencia, entonces la ciencia busca el beneficio de la sociedad? No diga. ¿Para qué están usando el conocimiento los que manejan a los países, los que manejan el mundo? ¿Para qué están usando ese conocimiento y para qué están usando el dinero? Toda esa carreta que hablan, la sociedad está, o sea, si hablamos de civilización, la sociedad está peor que hace 50 años. Entonces, esa carreta de estar los mismos con las mismas, en la política, ya quién le come cuento a la política. Y entonces la gente entiende mal un concepto de la política porque piensa que la política es quedar de político para robar. Entonces, obviamente, pues, los derechos humanos se basan en normas para que regular esa comunidad que logra tener un equilibrio, donde cada quien cumple su función y la cumple a cabalidad. Está bien ser un político, pero que lo que prometa pues sea una cosa, pero la haga y sea beneficiosa para la gente que votó, aunque sea para la gente que votó por él o para esa ciudad que lo eligió, ¿cierto? Eh, el individuo como base del Estado, pues la clave es la familia, lo que decíamos. En la familia es donde se forman los valores, que los valores son ¿qué? Son sentimientos y son actitudes de vida. Eso no se compra en una farmacia, eso es con el día a día que se fortalece esos conceptos de libertad, de responsabilidad, de respeto, de empatía, tolerancia, de gratitud, de solidaridad, de paz, de justicia, de ecología, ¿cierto? Las decisiones que uno toma pues tienen consecuencias, acción, reacción. También darse cuenta de lo que es la voluntad y el libre albedrío. Listo, usted puede, tengo derecho a hacer lo que se me da la gana. Bueno, pero si usted afecta a los demás, tiene que atenerse a las consecuencias de sus actos. Puede estar cometiendo un delito y le pueden aplicar la norma. La libertad, una libertad bien entendida, ¿cierto? Una libertad del gozo de la vida, de lograr elegir, de tomar decisiones de sus elecciones, de sus gustos, de cómo va a manejar su dinero, de cómo va a manejar su vida, de qué quiere ser en la vida. O sea, usted no le puede decir a su papá que es que usted tiene que manejarme el negocio, usted sale a estudiar. No, porque usted tiene unos derechos. Pero obviamente esos derechos usted se los tiene que ganar, sobre todo en un país donde las oportunidades no son para todos. Así en la Constitución diga que sí. Usted sabe que no, porque yo les hablaba el otro día. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr entrar en ese transmilenio en hora pico que viene repleto y yo tengo que irme ya o si no, luego cómo me voy? Esa es la realidad, ¿cierto? Y si yo tengo que estudiar y trabajar, me toca meterme ahí como sea. Bueno, tener la humildad de reconocer los errores. A veces la humildad no es ser tonto. A veces la humildad es uno, oiga, reconoce un error, bueno, la embarré, modifico y pido excusas. Una cosa que uno ve es que la gente no acepta que se equivoque. Fuera eso, que sabe que se equivocó. Antes quieren es que le piden excusas. No, estamos mal, porque fueron sobreprotegidos. La justicia, que cada quien le dé lo que se ganó, lo que le corresponde, lo que le corresponde. ¿Sí? Si usted hizo un delito, pues aquí le dicen el presunto asesino. Ay, no, aquí las leyes están pero al revés. Si hay una cosa que dice presunto, pero es que cuando los cogen insofacto y le dicen todavía presunto, y fuera de eso, la justicia deja vencer los términos y los libera. Uno dice, ¿qué clase de justicia están diseñando acá?
el respeto, ¿cierto? Reconocer la diferencia del otro, aceptar y comprender al otro. Bueno, acá hay errores de ortografía porque lo dice, pues hoy, entonces toca corregir ciertas cosas. Bueno, ponerse en el lugar del otro, reconocer su derecho a existir. Usted no puede ir a decir, están protestando, bloquearon una calle, entonces yo salgo y voy a matar. O sea, salgo con revólver a dar de plomo a la gente que está ahí indefensa, con niños y mujeres ahí. Gente que de pronto está comprando la leche o el pan. Y sale una gente que porque tiene auto y sale con revólver a matar. O con alguien con paramilitares. Entonces uno dice, ¿qué es esto? La civil, el civil armado, el civil de bien. No me vengan aquí con carretas. O sea, todos saben qué clase de civiles son. La igualdad. Una igualdad sin dominación, una igualdad social. Si hay gente que se le está pagando una plata con los impuestos y fuera de eso se lo roban descaradamente y fuera de eso no le gusta que le digan que está robando, pues de una manera tan descarada y hace un hueco fiscal y fuera de eso sigue y pide más para cubrir el hueco de lo que se robó en plena pandemia y no reconoce que se equivocó, sino que simplemente se mantiene en su negacionismo que es oídos sordos. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Eso es una democracia? No, eso no es una democracia. Eso es un régimen dictatorial. Así los noticieros digan que es que hablen carreta. Eso es carreta. Y uno, como profesor, no puede decir, si no es, investiguen, lean la Constitución, a ver si es lo que se está viviendo acá. Miren cuáles son las funciones de un presidente. Vean qué fue lo que prometió el señor Duque antes de que lo eligieran y comparen con lo que está haciendo. Es que a eso se va uno, no a lo que diga el profesor, no a lo que diga el noticiero, no a lo que digan esto. No, yo voy a mirar en la fecha de las elecciones que prometía este señor, cuántas de esas cosas el hombre cumplió, por cuántas cosas lo están investigando, si era amigo de un narcotraficante que le patrocinó y le compró votos allá en la costa, con testigos y todo. Y fuera de eso, la registraduría se dieron cuenta que falsificó una mano de votos, o sea, una mano de legitimidad que uno dice ilegítimo hasta el tuétano, y sigue ahí rampante y sonante, lo dejaron 4 años, pues si lo dejaron ahí, no le hicieron ningún proceso, pues por eso es que todavía sale en su programa diciendo lo que se le da la gana. En un Estado democrático, una persona que tenga una investigación de eso renuncia. Alguien que tenga una verticalidad ética renuncia y se deja investigar. Y hasta que no sale triunfante de ese juicio, no retoma su puesto. Pero cuando la cosa es torcida, se atornilla y se mantiene y corrompe todo alrededor, que es lo que uno ha visto que ha sucedido con ese Congreso al aprobar ciertas leyes y al rechazar unas leyes que eran para el pueblo por votación. Entonces, cuando uno ve si hicieron un proyecto de ley que iba a ayudar al pueblo y en votación lo cayeron, lo tumbaron. Y uno dice, ¿cuántos votaron por tumbar esa ley? La mayoría. Entonces uno dice, ¿eso es un Estado democrático o eso es un negocio a partir del robo de la ciudadanía? Y uno dice, pues adivinen qué es. La tolerancia, del pensar del otro, ¿sí? Y no matar al otro porque piensa diferente. La comunicación, el diálogo, lo que no se hace, lo que se debe hacer cuando hay un paro de unas personas que están insatisfechas. Esto, y llegar a un consenso que no perjudique a nadie y que beneficie a todo el mundo. No decir, no echar culpas, no aceptar la culpa y echársela a los otros, es ser descarado y cínico. La vida digna, bueno, etcétera, etcétera. Lo dejo hasta ahí porque hasta ahí llegamos. Bueno, en fin, nos veremos la otra semana presencialmente. Espero que todos estén bien. Sí, ya sé. Voy a tener la grabación y bueno, voy a tomar una última asistencia. Bueno, ya se salieron.
Descarga asistencia. Hasta luego.